esta noche. Eh, Vamos ya abriendo nuestras Biblias, por favor, en la carta a los romanos. ¿Sí? La carta a los romanos, abrimos nuestras Biblias y tenemos ya a la mano. Puedes decir de parte mía que te callen. Por favor. Ah, abrimos nuestras Biblias en Romanos. Romanos, el capítulo número 8. Sí, es el capítulo en que vamos nuevamente a estudiar en esta ocasión. Romanos, capítulo 8. Sí. Y habíamos estudiado a partir bueno, vamos a abrir nuestras vidas a partir del versículo 20, Romanos 8, versículo 20, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. En realidad es un versículo bastante fuerte, porque se habla de la creación en sí, ¿sí? Y todo lo que en ello hay, habiendo sido creado, ¿no? Desde el comienzo de la creación. Entonces, en ese sentido y en ese aspecto, lo que se nos está diciendo es que la creación fue sujetada a vanidad. O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué indica eso? Sí, ya hemos hablado, vanidad tiene que ver con vacío, vanidad tiene que ver con que no va a lograr lo que quizás se quiera lograr, no se puede simplemente. Y eso en razón a quién, al que sujetó eso. ¿Quién fue el que sujetó a la creación a vanidad? Dios. Oye, según Génesis es Dios. Entonces, nosotros los seres humanos hacemos esfuerzos, ¿verdad? Medidos, desmedidos por mejorar esta creación. Y la pregunta es, ¿podemos nosotros mejorar esta creación? Esa es la pregunta. O sea, ¿podemos nosotros lograr que esta creación vaya para mejor? Nosotros nos esforzamos porque nosotros queremos pensar que, oye, sí, necesitamos mejorar todo esto, ¿no? Pero según lo que se dice acá, no va a poder ocurrir. Y hacemos esfuerzos desmedidos, se gasta en tantas cosas, pero que no hay. ¿Significa con esto que entonces debemos nosotros, que le pase lo que quiera? No, 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 no quiere decir eso. Nosotros debemos, como hijos de Dios, vivir conforme lo que entendemos Dios desea que hagamos, y en ello que en todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de Él, ¿sí? Pero lo que me refiero es los esfuerzos que este mundo está haciendo, los esfuerzos que tanta gente está haciendo con el propósito de que sí se logre algo pues más próspero, algo mejor. Va a ocurrir y no necesariamente. Nos engañamos, sí, porque hay cosas pues que sí se mejora, ¿no? O sea, hay algo que se mejora y pensamos, no, ven, sí se puede y seguimos en ello. Pero el problema con nosotros muchas veces es que al mejorar algo ya estamos descuidando otra cosa, porque somos nosotros, ¿no? O sea, nosotros no nos podemos dar más plata. Y por lo general, cuando nos ocupamos en algo, a quien más descuidamos es a Dios. O sea, a quien más nosotros dejamos de lado muchas veces como creación, perdón,
la vi a Camila y comencé entonces, ahí hay un asiento, Camila, si deseas, pero si dejas tu Biblia, perdón, tu mochila, por favor, no sé qué, disculpen. Entonces, en ese sentido es Dios. Sí, Gracias. Disculpen. Ahora que me regrese la voz. Vamos a cantar el coro. Sí, entonces descuidamos muchas cosas. Pensamos, ¿no? Que todo sí. Y es que sí, nosotros simplemente miramos en una dirección, porque no tenemos la capacidad de mirar. Si no tenemos nosotros. Ah, así que, ¿qué hacer como creyentes? Bueno, primero entender esto. ¿Sí? Es Dios quien ha sujetado la creación a ello. ¿Sí? Sin embargo, no significa que esto no va a cambiar. El problema está en que nosotros queremos cambiar, pero a nuestra manera, o sea, cambiarla, pero a nuestra manera. Y ahí es cuando nos vamos a ir a equivocar. Porque si va a cambiar cuando, por eso es que dice en el versículo 20, la segunda parte, dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó también en esperanza. O sea, va a venir un momento, ¿sí? Cuando todo esto cambie. ¿Cuándo va a ser eso? Jesús. ¿Sí? Jesús, cuando venga Jesús. Y ahí sí va a cambiar conforme Dios quiere que cambie. Sí, repito, nosotros nos estamos muchas veces afanando por cambiarlo, pero muchas veces en base a lo que nosotros pensamos debemos cambiar. Y decía, por lo general, nuestra visión de las cosas no es tan clara, no es tan honesta, no es tan pura y definitivamente no es tan justa. Sí, por ejemplo, cuando se habla de cambio, bueno, es dependiendo, pues, si yo estoy de acuerdo con ello o no, o si me gusta o no, y si no, pues ya nos distanciamos, ¿no? Entonces, va a ocurrir eso, ¿sí? Entendamos que en el mundo existe mucho mal no solamente en el aspecto de hacer daño a otros, sino también en el aspecto de incapacidad para hacer lo correcto, ¿sí? Existe mucho en la humanidad. No queremos aceptarlo porque, o sea, todos pensamos ser buena gente y que no, sí, yo me llevo bien con todos, pero lamentablemente no va por allí la cosa. ¿Sí? Repito, ¿significa con esto que debemos dejarlo? No, no, no. Lo que significa sí es que debemos vivir para Dios, entendiendo estas cosas y hacer las cosas según Dios, repito, sabiendo que esto es así. ¿Sí? Si hay algo que en todo caso más se necesita es en verdad la santidad del Señor y también de los hijos de Dios. Y dice en el versículo 21, porque también la creación misma será libertada, dice, de la esclavitud de corrupción. O sea, la creación está sujeta o sujetada a corrupción, ¿sí? Y no podemos nosotros cambiar eso. Entonces dice, será libertada, dice, ¿a qué cosa? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuándo va a ser esto? Nuevamente, cuando Jesús venga. ¿Sí? Y eso ocurre con nosotros mismos. O sea, ¿cuánto acaso nosotros los creyentes no quisiéramos ya dejar de pecar? ¿Sí?
hermoso sería. Pero como dijo el apóstol, y lo vimos en este mismo capítulo, veo qué cosa, que el mal mora en mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo mismo, ¿sí? Simplemente aprender a rendirnos al Señor y en ello tratar de manejar de la mejor manera posible. No vamos nosotros a ser perfectos, ¿sí? Y muchas veces nosotros no solo nosotros sabemos que nos abrumamos porque, sí, pero ¿por qué no puedo cambiar del todo, no? Simplemente porque también nosotros estamos sujetados a esa. ¿Sí? O sea, en la creación no solamente estamos hablando de este globo terráqueo, en la creación estamos hablando de todos nosotros, ¿no? ¿Sí? Pero recuerden, va a haber ese momento en que el Señor sí cambie las cosas y nos cambia a nosotros ya para no pecar más, ya para producir lo que Él quiere que nosotros produzcamos. Y también a esta creación, por lo menos temporalmente, porque sabemos que hay un reino de Jesús por 1000 años. Y luego dice en el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime, ¿sí? Es emitir un sonido de dolor o también de placer, cualquiera de los dos, pero un sonido fuerte, ¿sí? Y en este caso menciona, y aún está con dolores de parto. Eso ya debería darnos una idea de lo que esto significa, ¿verdad? ¿Quién no gritó cuando tuvo dolores de parto de las presentes? ¿Quién no gritó cuando tuvo dolores de parto de las hermanas que presentes que han dado a luz? O también en casa. Bueno, quizás dirán, no, a mí me hicieron cesárea, cesárea, cesárea. Pues no, no, no. Estamos hablando de dolores en parto natural. En ocasiones he preguntado, ¿no? Aún con la cesárea, ¿no? Ya, pero aquí dice de parto nada más. Claro, es claro que sí. Yo he preguntado simplemente, pero ya habiendo pasado un par de días, no en el mismo momento. Preguntado a personas, ¿no? Ya están listos para el segundo, para el siguiente hijo. No, sobre todo los primerizos, no, no, ya ni más, ni más, ni más, ¿no? Entonces, esto da una idea de cuán intenso, ¿sí? Es o sería, personalizando, obviamente, dando atributos de una persona de la creación, si pudiese expresar. Entonces, ahora ya sabe por qué hay terremotos. ¿Por qué hay terremotos? Porque es la creación gimiendo. ¡Ah! Es la creación. ¿Por qué hay huaicos? Es la ya estamos llegando y hablando muy, ya estamos muy espirituales de nosotros. No, pero entendamos, sí, eso es lo que dice. Pero mire usted lo que viene acá en el versículo 23, dice, y no solo ella, sino que también nosotros los que tenemos las primicias del Espíritu, ¿sí? O sea, hemos sido bendecidos con las arras del Espíritu para salvación o la seguridad de la salvación. Dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Honestamente, ¿cuántos de nosotros estamos gimiendo por eso? ¿Cuántos de nosotros siquiera pensamos en ello? O permítanme hacer esta pregunta, ¿cuántos de nosotros acaso no estamos quizás más interesados en quedarnos acá más tiempo? ¿Sí?
Porque cómo nos aterra a nosotros, por ejemplo, el pensar que, oye, nuestra vida acabará. ¿Cómo nos aterra? Cantamos ese cantito, ese canto, ¿no? Pero más estamos pensando en otro. Oye, mira, el hermano, la hermana ya está, ya parece ya que se va a ir. Pero no estamos pensando necesariamente en nosotros, ¿sí? Pero debemos anhelar. Entonces, debemos anhelar la muerte. No, no, no. Debemos anhelar más bien la vida en Jesús. Y mientras estamos acá, vivir conforme a Él o para Él. Pero por lo general, nosotros ni lo uno ni lo otro. Mientras estamos acá, más queremos vivir para nosotros mismos. Y como vivimos para nosotros mismos, no queremos ir cuando el Señor nos llama. Pero entienda, como hijos de Dios, este no es nuestro hogar. ¿Sí? Este no es nuestro hogar. Debemos vivir entonces todos desanimados. No, no, con la mirada en el Señor. Debemos nosotros, qué sé yo, enclaustrarnos en... No, no, no significa eso. Entonces, nos dedicamos a algo, vamos a descuidarnos de otra cosa. Y muchas veces de quien más nos descuidamos es de nuestro Dios. Y comenzamos a ver las cosas. Este mundo quiere que nosotros veamos las cosas pues con optimismo, que las cosas van a cambiar, mejorar y todo eso. ¿No es así? Ah, y tengamos cuidado. ¿Sí? Cierto, para el creyente cosas mejores están por venir, pero cuando venga Jesús. Porque aquí no sabemos. La Merly hace un rato me estaba diciendo que hay una profecía, ¿verdad?, entre los médicos que se viene otra pandemia ¿en qué año te han dicho? 26. Y usted ya está preocupado ahorita, ¿verdad? Sí. No, no sabemos, ¿sí? Pero puede ser que ocurra. Entiéndase. Y si ocurre es algo natural, en realidad, en alguna forma. ¿Por qué? Porque esta creación está sumisa en corrupción. ¿Sí? Pero nosotros lo vemos, no, pero no, no necesariamente. Hay que tener cuidado con eso. No nos dejemos de ser más de lo necesario, ¿sí? Entonces nosotros también gemimos, pero ni nos escuchamos a nosotros mismos, ¿verdad? O sea, cierto, nuestro espíritu en nosotros, o sea, gime, pero no nos estamos escuchando. ¿Por qué razón? Porque no estamos prestando mucha atención a ello. Y no, decía, nos estamos equivocando, distrayéndonos con lo de acá. ¿Sí? Dice en el versículo 24, y aquí es ya desde donde, bueno, el versículo 23, la segunda parte, dice, esperando la adopción hacia el final, ¿no? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso es lo que más nosotros debemos estar esperando. ¿Sí? Dice en el versículo 24, porque en esperanza fuimos salvados. ¿Sí? O sea, fuimos liberados, fuimos rescatados. ¿Sí? La salvación que nosotros hemos recibido en el pasado, esa es la idea, ¿sí? ¿Cuándo es el pasado? En el momento en que nosotros hicimos las paces con Dios. ¿Cuándo fue? Ya depende de cada uno de nosotros. O sea, esa salvación que nosotros recibimos en el pasado está caracterizada por la esperanza. O sea, ¿a qué me refiero? A que una vez que nosotros hemos llegado a conocer al Señor Jesús, que nuestro corazón esté en esa esperanza. ¿Sí? Por lo general, cuando nosotros hablamos de esperanza, no estamos pensando en la esperanza del venir de la justicia. ¿Vale? Y que, sin dicho sea de paso, eso sí va a ocurrir. Y cuando hablamos de la esperanza, ¿sí?, respecto a Cristo, olvidemos, ¿sí?, o aseguremos, tengámoslo seguro, eso sí va a ocurrir. Es una expectativa segura. Hay muchas cosas que nosotros no estamos seguros, ¿no? Por ejemplo, pensamos amanecer mañana, espero, pero no hay nada seguro. Pero en cuanto a Jesús viniendo por nosotros, está garantizadísimo. ¿Por qué? Por Él, ¿sí? Por Jesús mismo. Entonces,
cuando nosotros, entiendas, hemos recibido nuestra salvación, esta nuestra salvación debe caracterizarse por esa esperanza, de nuestra mirada en ello. Pero, sí, también dice aquí, nuevamente en el versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, o sea, no es esperanza. ¿Tiene sentido? ¿Sí? ¿A qué nos referimos? O sea, si esa esperanza ya está acá, entonces ya no tenemos que esperar nada. ¿Sí? Así de sencillo. Pero como esa esperanza todavía no está acá, entonces todavía nosotros tenemos que seguir mirando a él. ¿Sí? Vivir en base a esa esperanza. Y luego dice, porque lo que alguno ve, o sea, si ya estuviese acá, ¿para qué lo vamos a esperar? Pues, ¿no? O sea, no hay razón. Sí, no hay razón para eso. Pero lo que sí también dice en el versículo 25 es, pero si esperamos lo que no vemos, recuerden, estamos hablando de nuestra salvación. ¿Sí? Estamos hablando de nuestra salvación, caracterizada por qué cosa? Por esa esperanza. Entonces dice, pero si esperamos lo que no vemos, dice aquí, con paciencia lo aguardamos. ¿A qué significa eso? Que no importa cuántas distracciones haya, no importa cuántas tribulaciones existan, el Señor me ha capacitado para aguantar todo ello y seguir con mi mirada en eso. A eso es a lo que se refiere. Pero lamentablemente nosotros nos estamos distrayendo mucho. O sea, estamos viendo más en base, qué sé yo, nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, nuestros afanes, menciónenlo, ¿sí? Y ya no estamos nosotros poniendo la mirada allá. ¿Significa con esto que debemos, repito, mandar a rodar todo? No significa ello, pero lo que significa es, mi mirada está allá, mi mirada está allá y ya no veo la hora en que llegue, ya no veo el día en que llegue, pero mientras tanto voy a hacer lo que el Señor quiere que yo haga. No es fácil, no es sencillo, pero Él me ha capacitado para eso, porque eso es lo que esta palabra expresa también, ¿sí? Entonces dice, con paciencia lo aguardamos. Y esta palabra aguardar es la misma palabra de esperanza, pero en verbo, ¿no ve? Lo esperamos o sigue siendo, ¿no? Nuestra esperanza. Así que entiéndase, nosotros estamos preparados para soportar, para aguantar a que esto llegue y mientras tanto vivir conforme el Señor quiere que nosotros vivamos, definitivamente. Repito, me temo que nos estamos distrayendo más bien. ¿Con qué cosa? Con lo nuestro. No con nuestra esperanza, sino con nuestro hoy. ¿Sí? Tiene sentido lo que estoy diciendo. Repito, nos estamos distrayendo no con nuestra esperanza, sino estamos con nuestro hoy. ¿Sí? Es más, al punto que, o sea, nos estamos distrayendo tanto con el hoy que ya no estamos pensando en nuestra esperanza. Si se da cuenta de ello. ¿Sí? Y Satanás está haciendo un fuerte trabajo en ello y nosotros, es más, hasta queremos distraernos con cosas que Dios nos está diciendo, oye, no se distraigan con ello tanto, ¿sí? Como por ejemplo, mejoremos esta creación, ¿no? Y qué sé yo, ya comienzan los, ¿cómo se llaman estos grupos que, que, que salen, ¿no? También, no, pero que por las redes sociales dicen, ¿no? Por ejemplo, con mi hijo no te metas y cosas por esto, como ONGs, no es algo, perdón, marchas, pero hacen marchas, organizaciones, pero hay una palabrita que se usa que no, sí saben a lo que me refiero. Colectivos, muchísimas gracias, ¿no? Salen los colectivos que esto y esto, y,
por el amor de Dios lo hacemos, ¿no? Y Dios, oye, tienen que meterse en esas cosas. Pero suena como que yo tengo que, porque como creyente necesito que me escuche, ¿no? Y Dios no tiene que meterse en esas cosas, ¿sí? Ahora, tampoco voy a decir, hermano, pues simplemente no haga nada. No, no, no estoy diciendo, pero vivamos en esa esperanza. Es más que suficiente. Y que, repito, en esa esperanza vivamos el hoy. ¿Sí? Alguien activó su, su micrófono, no sé quién, no sé quién, no sé quién. Familia Donaire, Cosme, familia Donaire. A ver, listo, listo. Dice, sí, entonces, pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, no se refiere con paciencia en el sentido que nos sentamos y no hacemos nada, sino con vivir en el Señor, ¿sí? A pesar de las dificultades que pueden existir, porque el Señor nos ha brindado la capacidad para aguantar si simplemente miramos a Él. Pero como no miramos, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con nosotros cuando vienen las tribulaciones? Pero ¿por qué a mí que te tiene que pasar esto? ¿Verdad? Y es más, lo pensamos hasta injusto. Pero ¿por qué? Y el problema es que no estamos poniendo la mirada en el lugar correcto. ¿Sí? No significa que no tenemos que dolernos, no significa que no tenemos que llorar, no significa que no tenemos que afligirnos por último, ¿sí? Pero lo que significa es, seguimos con la mirada ya, Señor, ayuda a aguantar esto y aguantar viviendo para ti, ¿sí? Aguantar viviendo para ti. Pero no estamos teniendo la mirada ya, y por lo tanto, si no estamos teniendo la mirada ya, chances son de que no estamos viviendo para Jesús hoy, sino para nosotros, y nos vamos a equivocar. ¿Sí? Dice, y de igual manera, mire usted, ¿sí? De igual manera, a ver, esto de igual manera se refiere al versículo 22, vamos leyendo rápido el versículo 22, dice, pero sabemos que toda la creación gime a una, ¿sí? Entonces, de igual manera, o sea, el Espíritu, estamos hablando del Espíritu de Dios, ¿sí? El Espíritu de Dios que mora en nosotros. Dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿A qué debilidad se refiere? Bueno, en el versículo 25 se habla de paciencia, esto se habla de aguantar, se habla de la constancia, se habla de soportar. En el versículo 26 se habla de debilidad. O sea, hay momentos en los cuales vamos a flaquear, vamos como que a distraernos de estar mirando a esa esperanza. Si nos vamos a distraer, entonces el Espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo, dice, nos ayuda en esos momentos. O sea, usted nunca va a estar solo, sola, hermano. Nunca vamos a estar solos. Es Dios quien está con nosotros. Vamos a hacer un jueguito rapidito, ¿sí? Yo digo el inicio de un versículo y usted lo continúa. ¿Sí? Facilito. Por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado su Hijo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Ah, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Qué más? Porque tú estarás conmigo. Y entiendo, Dios está con nosotros. Dios siempre está con nosotros. El problema es que nos hemos distraído tanto que nos vemos solos. Y usted nunca está solo. Usted tiene el Espíritu de Dios en su corazón
que aún en esos momentos, así usted no estuviese distraído, ¿sí? Y usted está viviendo, pero van a haber esos momentos que uno flaquee, ese Espíritu Santo va a estar ayudándonos para que usted retome la mirada. Y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Lamentablemente muchas personas, muchos, muchos creyentes en verdad simplemente se piensa, o sea, que yo quiero esto, quiero que Dios me dé este, pero no sé cómo pedirlo. Y dice, no, no te preocupes tú, porque el Espíritu te va a ayudar a que tú digas las palabras correctas. No, no está hablando de eso, ¿sí? Yo, por ejemplo, quiero pedirle un carro, pero no quiero que tampoco piense pues que estoy siendo ambicioso, pero ¿cómo le pido? Y dicen, aquí el Espíritu, no importa, el Espíritu te va a ayudar. No, no está hablando de esas cosas. Está hablando aquí de mantener nuestra mirada en esperanza. Y cuando estemos débiles y flaqueemos, el Espíritu nos va a ayudar. El Espíritu de Dios nos va a ayudar. ¿Y nos va a ayudar de qué manera? Dice, Él, dice, va a guiarnos a que nosotros podamos pedir, ¿sí? Conforme conviene o conforme debemos, ¿sí? O necesitamos. Ah, dice, pues, ¿qué hemos de pedir? Perdón, ¿cómo conviene? No lo sabemos, ¿sí? No lo sabemos, dice, no lo entendemos esto, ¿sí? Pero el Espíritu mismo, a esto que ya estaba confundiendo, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué significa interceder? Rogar o actuar en favor de alguien. Es el Espíritu, hermanos, cuando nosotros estemos en situaciones así, donde sí, quizás estemos, Padre, ya no, se me acaban las fuerzas, se me acaban las fuerzas, yo quiero seguir aquí, yo quiero seguir con esa, mi atención en la esperanza, yo quiero, pero se me acaban, esto está fuerte, va más allá de lo que yo puedo aguantar. Y el Espíritu está ahí diciéndonos, hijos, no se preocupe, yo estoy intercediendo y estoy intercediendo con tanta pasión por ustedes, ¿sí? Que humanamente hablando, el apóstol dice gemidos indecibles. ¿Qué significa eso? Que no se puede articular con palabras. O sea, cuánto es el interés divino porque nosotros en verdad aprendamos a vivir con esa mirada en esa esperanza. ¿Cuánto es el interés divino? Lo triste está en que el desinterés humano muchas veces también es bastante grande. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá, o algo que quieran agregar. Ah, simplemente tratemos de mantener la mirada en el Señor y aun cuando ya no sabemos qué pedirle, no se preocupe, el Espíritu está intercediendo. ¿Sí? Porque a veces sí, a veces estamos tanto, ¿no? Como, Señor, ayúdame, y ayúdame, y ayúdame. Ya después llegamos al punto de que, pero que tanto le pido, que me parece que hasta le estoy ofendiendo, más bien a él ya no sé qué decir, ¿no? Y el Señor está actuando en el Espíritu por nosotros. ¿Ok? Eh, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo siempre. Siempre. Y luego dice más, el que escudriña los corazones, ¿sí? O sea, el que conoce nuestros pensamientos, entienda esto. Y siempre tratemos de interpretar las cosas dentro del contexto en que se usa, porque muchas veces, pues, no, pero tú pídele nomás, y Dios sabe que tu corazón no está hablando de eso acá, ¿sí? Aquí se está hablando de esa mirada en la esperanza.
¿no? Que nosotros entendamos, esto va a ser glorioso. Y permítame retroceder, ¿no? A lo que dice en el versículo 18. Dice, pues tengo por cierto, dijo el apóstol, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, podemos sufrir por la causa de Cristo. Por lo general, nosotros no sufrimos tanto por la causa de Cristo. Por lo general, sufrimos más porque por pobres decisiones en nuestras vidas, ¿sí? Apartados de Cristo. Pero aquí el apóstol está hablando, entiéndase, ¿sí? De poner esa mirada en la esperanza. Entonces, podemos sufrir por ello. El apóstol sufrió, el apóstol padeció, creyentes en ese entonces padecieron, ¿sí? Pero también tenían esa convicción, pero lo que viene va a ser mejor. O sea, no se puede, o sea, el sufrimiento mío no es comparable con lo que viene, ¿sí? Y entendamos eso también, entendamos eso. ¿Alguna pregunta o alguien que quiera agregar algo? Disculpen, hermanos en casa también, si tienen alguna pregunta o algo que quieran agregar. Sí, hermano. No sabría decir exactamente qué es, qué no lo es. Sí, definitivamente podría decirse que sí, ¿no? Ya. No sabría decir, pero supondría que sí. Ujú. Sí, obviamente, y obviamente las obras mismas de la humanidad, ¿no? Que nuestras obras no son buenas, no ayudan a nuestras obras. Sabemos por lo menos que la creación está sujetada a corrupción. ¿Sí? Eh, por lo tanto, esas cosas van a pasar, van a ocurrir. ¿Cómo? Si Dios en ese momento dice, se me ocurre esto, no lo sé. Puede ser simplemente el aspecto de cómo nosotros nos desarrollamos y que estamos haciendo las cosas peor, ¿no? Pero hagamos lo que hagamos, vamos a ir por lo peor, ¿verdad? Por más que parezca lo mejor. ¿Mm? ¿Mm? También. Claro, claro. ¿Mm? ¿Mm? La pandemia misma, ¿no? ¿A quién le echamos la culpa a la pandemia? ¿Verdad? Y salían, que no, que Dios, que no, todo eso. ¿No? ¿A quién le echamos la culpa? Obviamente son factores que se dan a través de las decisiones muy nuestras, ¿no? Que no solamente pues ocurren en ese momento específico, sino gradualmente, ¿no? Se va desenvolviendo, desarrollando en algo fuerte. Y esto también pasa, ¿sí? Eso también se da, ¿no? Algo más, alguien. Dice entonces más, el que escudriña los corazones, ¿sí? Es como a veces dice, ¿no? A veces decimos, no, pero Dios sabe que tú lo estás haciendo con un buen corazón, porque la Biblia dice el que Dios escudriña. Ciertamente, sí, pero acá, entiéndase, en este versículo se está refiriendo a nuestro deseo de sí, Señor, yo quiero ser fiel a ti. Sí, Señor, yo quiero mantener mi mirada en esa esperanza. Ayuda, sí, ayúdame. Entonces, en ese sentido, sí, porque tenemos que ser honestos, hermanos. El hecho de que seamos creyentes no nos asegura de que nuestra mirada va a estar en esa esperanza. Y hemos hablado hace un rato. Muchas veces nuestra mirada más está en el hoy, ¿sí? Y no en el hoy para que ojalá otros también tengan esa esperanza, ¿no? Como por ejemplo para compartir el mensaje, no, sino mi mirada está en el hoy porque estoy afanado simplemente con que las cosas salgan como yo quiero.
Y nos estamos descuidando en eso. Entonces, Dios sabe, ¿sí? Dios sabe, ¿no? Así que, por ejemplo, si alguien de pronto dice, Dios, no, alguien que está viviendo en forma distraída, de pronto tiene dificultades, Señor, pero tú sabes que yo te estoy tratando, yo estoy tratando de ser fiel, pero Dios sabe que Dios sabe, ¿no? Porque, mire usted, dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, ¿no? Y la intención del Espíritu ciertamente siempre va a ser buena, ¿sí? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, el Espíritu no intercede delante de Dios conforme a nuestro deseo. Y me estoy dejando entender, sino conforme al deseo y a la voluntad de quién? De Dios. ¿Sí? Entendamos, hermanos, Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero lo mejor para nosotros, lamentablemente, no necesariamente está en lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere. Ahora, rapidito, ¿sí? Antes de permitirle a la hermana Melinda, ya tenemos que terminar. Muchas veces nosotros pensamos que sí, yo esto es lo que Dios sabe que yo necesito, quiero esto, y ¡pum! Lo tenemos. Pero eso mismo que tenemos hoy, más adelante puede dar vuelta y se convierte en algo negativo para nosotros. ¿Sí? Por eso confiemos en la dirección de Dios. Hermana Melinda, dale. Ujú. No, del Espíritu Santo. Sí, eso es lo que está en la mente del Espíritu, el pensamiento del Espíritu el objetivo del Espíritu Santo. Sí. No, en cuanto a esto, Él es el que intercede. Recuerden en el versículo anterior también está eso, ¿no? Es quien está intercediendo. En el creyente cuya mirada está en la esperanza, pero que está pasando momentos difíciles en razón a esa su fe y hasta ya no sabe qué hago, porque se pasa. O sea, Job, por ejemplo, podemos mencionarlo, ¿no? Algún otro que podemos mencionar que la pasó muy difícil, pero que tenía esa mirada en los apóstoles, ¿verdad? Perdón. Daniel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En fin, perdón. José, de sus, ciertamente, ¿no? Ciertamente, ¿no? Porque José sabía, él había tenido su sueño, él tenía la seguridad, y de pronto, pues, ¿por qué me están vendiendo? ¿No? Y bueno, ya trata de vivir santamente y a la cárcel, ¿no? Y él, pero ¿cómo? Obviamente no es fácil, obviamente no es sencillo, ¿sí? Pero a eso es a lo que se está refiriendo. Hermanos, Dios desea que nosotros vivamos con esa mirada en la esperanza. Y Jesús nos mostró en ello, ¿no? Porque cuando Jesús vivió y a la vez sufrió, ¿acaso la Biblia no dice, no? ¿Qué lo hizo con la mirada puesta en él? Un galardón, ¿verdad? O sea, él sufrió, pero con la mirada puesta en el galardón. O sea, nosotros podemos sufrir, pero tengamos la mirada en el galardón, en esa esperanza. Él va a ver. Ahí nos detenemos, creo. Sí, ya terminamos este versículo y que el Señor nos guíe en verdad a vivir con esa esperanza, que significa la mirada en la esperanza por venir. ¿Eh? A eso es a lo que se refiere. Eso significa vivir. ¿Alguna petición, hermano?